Gracias, señor presidente. Si hubiera una materia por la cual sería necesaria la convocatoria de este Congreso en periodo extraordinario, esa sería la pobreza y la desigualdad. Sobre todo si, como prólogo, tenemos unas declaraciones del propio presidente del Gobierno que ponen en duda la existencia de estadísticas públicas y privadas solventes sobre el agravamiento de la pobreza y la profundización de la desigualdad. Ya las tenemos, señorías. Se han producido, es verdad, antes de finalizar el año alguna de ellas, pero muy recientemente, tanto una pública como una privada. La Comisión Europea ha dicho que en nuestro país ha habido un incremento muy grave de la pobreza, 5 puntos a lo largo de la crisis, y que esa pobreza está muy mal para recuperar a esas personas, de tal manera que hay un riesgo claro de exclusión. Y por otra parte, Intermón Oxfam ha hecho también un informe en el cual se muestra esa situación de agravamiento de la pobreza en nuestro país, pero también íntimamente unido al incremento de la desigualdad, a la profundización de la desigualdad. De tal manera que en términos del informe de Intermón Oxfam, 20 ciudadanos españoles de más alta renta concentran la renta y el patrimonio de 9 millones de ciudadanos. Muestra de una desigualdad que no solamente es inaceptable, sino que se está convirtiendo en insoportable. Y en términos también del informe de la Comisión Europea, 1/3 de los parados que encuentran empleo, de los pocos parados que pueden encontrar empleo, porque seguimos destruyendo empleo, 1/3 de ellos profundizan su situación de pobreza a pesar de tener un empleo, es decir, tienen un empleo pobre. Si no fuera suficiente, señorías, también tenemos los datos de la última encuesta de población activa. Encuesta de población activa que, lejos de la propaganda del Gobierno, muestra un panorama desolador de destrucción de empleo, de pérdida de población activa y de sustitución del empleo de calidad por empleo precario, o mejor dicho, del empleo precario cada vez más por empleo basura. Esa es la realidad desoladora de nuestro país en términos sociales. Yo les pregunto, señoras y señores diputados, ¿esa realidad no merece una reunión de la Comisión de Política Social? ¿Esa realidad no merece una convocatoria urgente del Congreso de los Diputados? ¿Somos insensibles hacia esa realidad? ¿Lo es fundamentalmente el grupo mayoritario y el Gobierno? Yo creo que el grupo mayoritario y el Gobierno deberían darse en este caso una pátina de sensibilidad para contribuir a un debate público en este Congreso de los Diputados sobre pobreza y desigualdad. Pero si no tuviera suficientes razones en estos datos públicos y privados, hay también otra razón de carácter institucional. A finales de año, el propio Gobierno aprueba el plan de inclusión social del Gobierno de España. Ese plan no ha sido presentado ante esta Cámara y el Gobierno debería establecer una relación, en otros momentos lo ha hecho, entre la situación de pobreza y desigualdad y las medidas del Gobierno para combatir la pobreza y la desigualdad. El Gobierno presentó ese plan con bombo y platillo a finales de año, diciendo que iba a dedicar a él 136.000 millones de euros. Ahí es nada. Más de 35.000 millones de euros anuales a lo largo de los próximos años. Bueno, luego al cocer mengua, y cuando uno echa las cuentas del conjunto de las políticas sociales presupuestarias, donde cabe la A y cabe la Z, se encuentra con que ese cálculo del Gobierno rebaja las previsiones de política social del próximo año 2014. Pero en todo caso, sería necesario que el Gobierno compareciese para explicar las medidas del plan de inclusión y por qué lo único adicional en el plan de inclusión es adelantar los 40 millones de euros que vamos a recibir de la Unión Europea o poner en marcha un plan de 17 millones de euros contra la pobreza infantil.
Y sin embargo, el Gobierno mantiene todas aquellas medidas que empobrecen y hacen cada vez más desigual a la sociedad española, convirtiéndonos en el farolillo rojo de la Unión Europea con Letonia. Con Letonia, señorías, en pobreza y en desigualdad. Creemos que esta cuestión merece una convocatoria de la Comisión y una explicación por parte de la ministra que tiene que ver con las políticas sociales. Aunque sabemos que no solamente son las políticas sociales, nosotros sabemos que es la política de austeridad clasista, la política de devaluación social y salarial y también la política de desmantelamiento del estado del bienestar la que de alguna manera tiene que ver con esta situación de agravamiento de la pobreza y la desigualdad. Es verdad que nuestro país ha estado en los mejores periodos de crecimiento, también entre los últimos puestos en pobreza y desigualdad. Eso es cierto. Y que no se ha combatido la pobreza y la desigualdad, entre otras cosas por la financiarización de la economía, entre otras cosas porque se aprovechan los periodos de crecimiento para disminuir los impuestos a las rentas más altas. Lo que estamos planteando en este momento es una comparecencia de la ministra de Política Social, de Sanidad, Política Social, para que nos explique las medidas de política social para combatir la pobreza. Y también respaldaremos la comparecencia del ministro de Economía para que nos explique también qué política económica va a adoptar para mejorar la demanda en nuestro país, para conseguir la redistribución también de la riqueza en nuestro propio país y para evitar la devaluación del empleo y de las políticas sociales que estamos viviendo. Creemos que estas cuestiones merecen ser tratadas en el Congreso de los Diputados. Creemos que el Gobierno tiene un compromiso porque lo ha aprobado recientemente en Consejo de Ministros y qué mejor que utilizar el periodo extraordinario para que el Congreso de los Diputados sea sensible a la pobreza y a la desigualdad que nos han convertido en el farolillo rojo de la Unión Europea. Nada más, muchas gracias.